Mi corazón es de La Dios, verdad no, son claro, no. aproximaciones que tenemos de la realidad, es decir, no lo existe la verdad ahí afuera como un ente existente, sino que denominamos verdad a los fenómenos reales o a los objetos reales. Por ejemplo, si tenemos el teorema de Pitágoras que es verdad, no lo decimos porque sea un existente, no es un predicado la verdad, sino porque entendemos que existe como concepto matemático abstracto que tiene una funcionalidad lógico-matemática, pero a ese adjetivo. Por decirlo de alguna manera, ese concepto de verdad es lo que vamos a llamar de la aproximación va a ser en la función, es decir, esta aproximación que tuvo Pitágoras producto de su razonamiento, su observación y su trabajo en cálculos matemáticos es lo que define a eso como verdad, pero no es verdad per se en el sentido de que existan las verdades ahí afuera y que se añadan a las cosas como si fueran predicado, o sea, la verdad no se predica, simple y sencillamente denominamos verdad a nuestras aproximaciones hacia las cosas que existen de forma objetiva. En este caso el teorema de Pitágoras tendría una funcionalidad, no es que esté el teorema de Pitágoras brotando de la Tierra, es una extensión de nuestra lógica que posibilita tener una funcionalidad operativa para entender mecanismos del universo. Sabemos que una gacela es objetivamente existente por su propia forma y en el caso del teorema de Pitágoras no existe por su propia forma, sino que depende de sujetos para que se pueda desarrollar. Pero en confluencia con la observación, el razonamiento y la operación, por eso se llaman conceptos matemáticos abstractos, el caso de una gacela sabemos objetivamente existe porque independientemente si tenga o no tenga acceso por la limitación de mis sentidos a entender exactamente toda la composición metafísica y biológica de una gacela, pero si puedo identificar una serie de cuestiones que nos permite parametrizar la identidad de una gacela ciertas características, entonces esta aproximación, este juicio aproximativo es la verdad. Cuando se habla de una verdad absoluta aquí los teólogos son deshonestos intelectualmente porque primero dicen el pensamiento es una verdad absoluta, es una verdad, es decir, es verdadero o no es verdadero. Para empezar está mal planteado, suelen soltar perlas como que el pensamiento es una verdad absoluta y que es absolutamente verdadero. Para empezar, la verdad no requiere estos pleonasmos de decir esto es medio verdadero o es casi verdadero, no, es verdadero o es falso, aunque nuestras aproximaciones son eventuales y pueden modificarse debido al conocimiento modal, pero no por eso decidimos es casi verdadero. Me explico, hay una aproximación. Ahora lo que estamos diciendo aquí es que cuando decimos verdad absoluta del pensamiento, cuando entendemos verdad absoluta es que se refiere a todo, no a una cosa, no a una operación, lo cual cuando el teísta dice una verdad absoluta es decir singularizar un absoluto poniéndolo como predicado, lo siguiente de los teístas tomistas es hacer unos saltos ilegítimos y decir es que Dios, el todo, lo absoluto, el conocimiento es la verdad absoluta y cambian de una verdad a la verdad. Eso es deshonestidad intelectual pura y dura de los teístas, es tratar de enredar con una serie de pajas y maromas mentales para hacer que aquellas personas acepten el punto, es condicionar el giro de la conversación para que las demás personas terminen dándoles la razón a los teólogos y no explican cómo es que conocimiento o todo el conocimiento es Dios, ahí caen en una reificación, no podemos decir es que aquí no a través del ser subsistente, ser que en su esencia y substancia posibilita positivamente la potencialidad de todo lo que existe. Pero vuelvo a decir, el pensamiento, la voluntad, el intelecto, la inteligencia no pueden ser atributos. Me he metido en muchos grupos de tomismo y ninguno me lo pudo constatar. Ninguno de estos atributos pueden ser propios de un acto puro, no pueden porque son procesos y la culminación operativa de la actualización de esa potencia es en el todo lo que llamamos el intelecto, la intelectualidad, la inteligencia, el pensamiento. Nunca vas a encontrar un pensamiento hay de forma física pura y sola por sí misma o el intelecto solo por sí mismo hay sin que haya un principio de operaciones mutando y en cambio siempre en movimiento porque precisamente se define como proceso porque tiene esta operatividad y cambia gradualmente y se actualiza y solamente cuando pasa de la actualización en todo, no solamente él sería está actualizado. Dios no requiere actualizarse, digo, no, es el paso, el proceso, el camino es lo que determina y define al maldito intelecto, es lo que determina el pensamiento, la voluntad y todos los atributos personificados que le otorgan al amigo imaginario de adultos. Por eso el amigo imaginario de Santo Tomás de Aquino tampoco puede ser, al menos no con las características personificadas. En todo caso tendríamos que ir al panteísmo espinocista del Dios de Spinoza, tendría mucho más sentido que el Dios de Aquino porque una vez que lo personifica ya pierde la posibilidad alguna de una simplicidad divina porque los atributos personificados personales no encajan en un todo simple. Lo que hay que saber decirles a los apologistas cristianos es el conocimiento es Dios, de verdad. Pero yo tengo problemas con esa definición de Dios. Lo primero, estás incurrido en una falacia de reificación y violación al principio de identidad y segundo, el conocimiento está en plenos cambios, sea Dios no puede ser el conocimiento supremo porque el conocimiento tiene esa propiedad de estar sujeto al cambio, pero un ser supremo como Dios no muta ni cambia, por lo tanto no puede ser el conocimiento supremo. Hay que recordar que en estos debates se tiene que argumentar y defender la argumentación hacia la realidad, no se debate en pos de buscar la verdad sino para convencer al oponente de que ninguno tiene la verdad fija.
La verdad no es un santo grial que tienes que ir en su busca en una aventura, no, porque el mismo problema tenemos con los solipsistas, objetivistas, propositivistas, positivistas, proposicionalistas. Que ellos son los que creen que tienen la verdad absoluta y realidad pura agarrada por el mango, pero no es así. Nuestro cerebro no busca la verdad porque nuestro cerebro tendría que buscar exclusivamente algo así. Nuestro cerebro solamente quiere nutrientes para su debido funcionamiento y atajos cognitivo-conductuales perceptivos sensitivos que son los que nos permiten avanzar. La metafísica, en mi posición de nihilismo catastrofista peorista, tiende a una sumatoria plural entitaria o multiplicidad de multiplicidades en flujos cambiantes de los entes de las cosas en un devenir natural, y los cambios y modificaciones cambian el proceder del ente y de los seres que son composición en unión de los múltiples en la existencia de las substancias que mueven el mundo para esta ampliación de los seres vivos en cuanto a sus intereses. Voy a derivarlos en 8 vías de la insatisfacción de los causantes y causales. 1 vía, el desconcierto, el devenir natural de causas y efectos en flujos dinámicos de interacción no escindida de causas y efectos. 2 vía, el infinito de los innumerables extensos. 3 vía, la jerarquía de las virtudes desmedidas de lo supuesto bello, bueno, ser, voluntad y virtud en un supuesto dado. 4 vía, interacción y los integrantes. Consta a nuestros sentidos que las cosas interan en conductas y se mueven en flujos cambiantes de interacción con lo que les rodea. 5 vía, el desconocimiento de lo conocido en vínculos con una revelación revelada por interacción de los múltiples indiscernibles. 6 vía, la depravación del ser en cuanto conocimiento en flujos de desarrollo y actividades de elecciones rotas muertas por la insatisfacción del deseo o anhelo de ser más en un devenir de cambios del ser y del ente en cuanto a los múltiples intereses del placer del poder. 7 vía, ser el Dios trascendental no existe, sino que es la propia existencia en sí y el todo de lo que llaman abstractos integrales interdiluidos en sumatoria de un único. En este caso, como nihilista catastrofista, soy yo el que tiene todo en el de cambios de los demás individuos subordinados y esclavizados a mi posición y voluntad inmutable, impasible. Todas las cualidades del ser del Dios trascendental son metafísicamente mías y las hago mías y son mías. 8. La muerte y el no ser más yo. El Dios filosófico completo para el nihilismo es pasar del ser al no ser. Dejar de ser implica cambios, no sentir, no sufrir, no entender, no aprender, solo ser, en cambio en una desintegración de todo lo que se es en vida hacia el no ser vida, sea así al ser muerte, y aún así lo que componía las sustancias que mantienen la vida al cambio de la muerte, siguen vivas y descomponen lo que ya no se es, que sería lo que se es ser vivo a ser muerto, y es que el ser no está ahí y no es ahí, nunca ha estado. Yo la inmanencia la coloco en un conductualismo universal englobando la sumatoria plural de los múltiples interantes universales y la sumatoria de los ideales preestablecidos, los seres que los componen, los componentes, y lo acompañado con esa interacción confluida en este sistema de mundo o universo abierto, en una inmanencia conductista interaccional. Esto no quiere decir que el universo o mundo ya esté determinado a un determinismo absoluto, sino que van confluidos por conductas inmanentes del mundo. Los fenómenos, los noúmenos, las psiques, los saberes del mundo están y quedan preestablecidos en mundo como un totalizador de sí mismo, así queda como un dinamismo marcado. Con esto quiero decir que nada ni nadie escapa del mundo en cuanto al mundo y lo que lo compone, sea no hay tal trascendencia de lo que se es con lo que se es en el mundo o universo en su sumatoria totalizadora y local universal. Sea así que Dios no puede ser, ni existir fuera de la totalización del mundo, o está dentro del mundo e interactúa dentro del mismo constantemente y con confluencia, sea con fluidez de determinación fijista, o es una paja mental del hombre intencional intentado saber sobre el mundo antropomorfizándolo a su conveniencia, deseos o anhelos de vida e intento de que la realidad les marque propósito o conveniencia fluida de deseos personales en relación con el individuo. La segunda opción es más plausible. Dios es una máquina de los deseos o destinos, ya muertos en vida y muertos en muerte. Y es que Dios o la transferencia como deseos humanos no sirven para explicar o exponer qué es y por qué es el mundo así. El mundo es indiferente a los deseos y anhelos y solo se puede estudiar el movimiento desde la indiferencia universal, de lo que se piensa que es, a lo que es en realidad. Hay un gran salto y el seres están ahí aún no siendo observados. Talar el árbol para hacer madera, para diluir y mezclar los componentes de la celulosa para hacer papel, para hacer un libro, no son accidentes, sino que es un flujo dinámico procesal de cambios entitarios tanto del primer ente y ser en su identidad original como árbol frondoso con un tronco grueso y ancho para hacer papel para el libro. Sea el ser se es cambiando y combinando factores causales en un aspecto y espectro confluido en cambios y convenciones de aleatoriedad conductual de inmanencia de los múltiples incontables o innumerables universales.